Advertencia, el siguiente vídeo contiene spoilers. Hola, bienvenidos al Amicarium. Durante el próximo viaje, les hablaremos sobre nuestro top 10 de los mejores antihéroes de los videojuegos, aquellos que toman un rol protagónico y marcaron el curso de su propia historia. Otro video de videojuegos. ¡Qué divertido! Espero que nuestros tripulantes no piensen que nos quedamos sin ideas. Para nada, pero hemos notado que estos temas les suelen gustar un poco más que otros. Como sea, prepárense para despegar. Micarium Channel。よし、貴様はいけそうだな。この適正試験で貴様の配属正体が決まる。しっかりやれ。了解。Número 10. Kasane Randall. Comenzamos el top con Kasane, una chica sumamente pragmática y reservada. Ella perdió a sus padres cuando era una niña, por lo que fue adoptada por la familia Randall, volviéndose muy cercana a su hermana, Naomi. Para Kasane, lo que pase con el mundo realmente no le importa mucho, mientras pueda proteger a su hermana. Es por esto que, pese a unirse al grupo de supersoldados que combaten a los otros, suele desobedecer a sus superiores o racionalizar la situación y tomando sus propias decisiones. Además, ella al principio parece querer hacer las cosas por su propia cuenta, únicamente con apoyo de Naomi, provocando roces y conflictos con otros miembros de su equipo. Su vida fue marcada constantemente por decisiones difíciles, traiciones, sacrificios y pérdidas muy importantes, algo que en el transcurso de la historia podremos apreciar en su cambio y evolución de su personalidad, llegando a ser aún más fría o sedienta de un deseo de venganza, aunque eventualmente termina por aceptar la cruel realidad y buscaría eliminar el mal desde la raíz. Kasane es junto a Yuito Kisaragi, protagonista de su videojuego, pero a diferencia de su similar, ella puede salvar el mundo sin seguir una línea heroica común. Posee un gran poder psíquico, y se encontró múltiples veces en una delgada línea entre un héroe y un villano. Sin embargo, decide salvar el mundo porque prácticamente nadie más puede hacerlo. Claramente, Kasane es un personaje netamente humano, pasando por fuertes emociones como cualquier otro haría, sabiendo controlarse y finalmente consiguiendo sus objetivos. Número 9. Dante. Directamente de la serie de videojuegos de Devil May Cry, Dante es un mitad humano, mitad demonio, el equilibrio entre arrogancia, humor negro y una furia desatada. Se encarga de cazar demonios bajo su propia mano, ignorando leyes o justicia, sino por castigo hacia criaturas malignas. No sigue las reglas, se burla de las autoridades, de los enemigos y de la muerte misma. No actúa por gloria ni por moralidad tradicional, sino que lo hace porque alguien tiene que mantener el infierno en su lugar. Es la viva imagen de alguien que hace lo correcto, pero no del modo correcto. Dante no busca ser amado o comprendido, tampoco busca que lo elogien por salvar a la humanidad, simplemente se divierte acabando con monstruos y demonios. De hecho, consigue vencer a varias bestias infernales muy poderosas, incluyendo a su propio hermano, Vergil. Aquí entra un debate entre ambos hermanos, pues mientras Vergil busca el poder absoluto para evitar volver a ser vulnerable y poder proteger a aquellos que quiere, Dante considera que debe existir un equilibrio racional para proteger a la humanidad. Mientras Vergil utiliza el poder absoluto como forma de controlar su destino, Dante lo utiliza como un medio, no como un fin. ¿Recuerdan que ambos son mitad humano y mitad demonio? Pues bien, Dante es más humano que demonio, mientras que Vergil es más demonio que humano. Y aunque Dante consigue detener a Vergil, no quiere decir que sea el arquetipo perfecto de un superhéroe, pues bajo sus propias reglas, él llevará su propia justicia.
feel like a fucking celebrity in this town. See that? Número 9. Bayonetta. Compartiendo el noveno lugar, tenemos a Bayonetta, cuyo nombre real es Cereza, aunque no quiere decir que sea tan dulce como un pastel. Ella es una bruja umbra que despierta tras siglos de sueños sin memoria de su pasado. Su existencia está marcada por el conflicto entre dos antiguas facciones, las brujas umbra, es decir, de la oscuridad, y los sabios de Lumen, es decir, de la luz. En su búsqueda por reconstruir su identidad, descubre conspiraciones que amenazan al mundo entero y se enfrenta tanto a ángeles como a demonios, sin alinearse realmente con ninguno. Ella es capaz de acabar tanto con ángeles como demonios, sin importar quién es malo o quién es bueno, lo cual nos lleva a un tema de debate moral, ya que estaría funcionando desde una perspectiva arbitraria, buscando no solo concretar sus propios objetivos sin importarle el resto del mundo, sino también consiguiendo mantener un equilibrio en el mundo e incluso llegando a reescribir la propia realidad. Bayonetta es sarcástica, teatral, confiada, coqueta, usando su propio cuerpo, lenguaje y violencia como parte de sus encantos para seguir adelante. Ella no busca aprobación por nadie, ella solo sigue sus propias reglas, haciendo lo que cree correcto para todos. Número 8. Rain. ¿Alguna vez escucharon hablar de los vampiros? No son como los vampiros tradicionalmente, pues un vampiro viene siendo una cruza entre un humano y un vampiro. Como en esa película de vampiros brillantes. Pues bien, Rain es una vampira cuyo origen no es del todo agradable, pues su madre fue abusada por Kagen, un señor vampírico con ambiciones destructivas y apocalípticas. Su mera existencia está marcada por el dolor, la venganza y el desprecio de su propia sangre. Aunque al inicio ella forma parte de la Brimstone Society, cuya finalidad es la de combatir al mal, sus verdaderas intenciones se limitan a las de acabar con su propio padre y toda aquella amenaza para el mundo como lo son los vampiros. Esperando no vuelva a existir ningún otro ser parecido a ella bajo las mismas tristes circunstancias. Pese a rechazar su propia sangre vampírica, utiliza su poder para poder conseguir sus objetivos, esperando así resolver los problemas de su mundo. Incluso, ella se atreve a acabar con sus hermanos híbridos, es decir, otros vampiros, con el objetivo de cerrar un ciclo de poder y así prevenir que otra raza se imponga sobre la humanidad, rompiendo completamente con los planes de las altas jerarquías de imponer un nuevo orden mundial vampírico. Sin duda, para Rey no existe redención en su camino, solamente existe sangre. Por cierto, ¿sabían que un vampiro puede curarse de cualquier enfermedad? Al poseer la mitad vampira, es inmune a múltiples enfermedades. Esto quiere decir que, si una pareja de hermanos o primos tuviera un hijo vampiro, fácilmente estaría exento de las enfermedades genéticas, provocando precisamente un fortalecimiento natural al poseer sangre pura. Pero vos qué decís, ¿ese dato era necesario? Totalmente. Savage. I think you mean intoner. Número 7. Zero. Protagonista de Drakengard 3 y un ejemplo de antihéroe en todo su esplendor, pues ella posee una historia de lo más controversial, trágica e incluso nihilista. Zero es una Intoner, una entidad casi divina con poderes basados en el canto. Ella posee 5 hermanas, cada una llamada por su respectivo número, desde 1 hasta 5. No obstante, Zero es la original, prácticamente por ella es que las demás existen, considerándolas un problema de quienes debe deshacerse, pues su mera existencia provoca que la flor parasitaria infecte al mundo entero. El objetivo de Zero es acabar con todas sus hermanas,
pues la flor parasitaria buscará eventualmente infectarlas a ellas también, provocando el fin del mundo. Es por esto que también planea acabar consigo misma cuando sea su momento correcto. Para lograrlo, ocupa de la ayuda de su dragón, ya que solamente un dragón es capaz de destruir a una Intoner. Irónicamente, aunque busca salvar el mundo, no tiene piedad en acabar con la vida de todos los seguidores de sus hermanas, quienes son consideradas prácticamente diosas del nuevo mundo bajo las leyes que Uno propuso. 1. Hermana menor de Zero, pero siendo ella la mayor al resto, pretende establecer un nuevo orden mundial, ya que previamente a su aparición, los países eran gobernados por tiranos despiadados y dictadores pesados. Bajo otro punto de vista, Uno es la verdadera protagonista, buscando lo mejor para la humanidad, separando continentes y dando por orden al resto de sus hermanas el gobernar con indiferencia, pues entre todos los seres vivos, las Intoner ocupan el lugar más alto, en un mundo donde los dragones estarían casi extintos y no existen mayores amenazas. O al menos, es como debería ser, pero la amenaza de la flor parasitaria de Zero termina con los sueños de las Intoner. Zero no les pregunta a sus hermanas si desean ayudar a su causa, simplemente las busca una por una hasta ponerles fin a su vida. Por supuesto, está abriendo las puertas nuevamente a futuros dictadores y amenazas potenciales, pero de ello se encargaría la propia humanidad con sus propias leyes a futuro. Algo que debería llegar a ocurrir en cierto momento, siempre y cuando el mundo continúe existiendo. Número 6. Geralt de Rivia. El brujo, un humano mutado desde la infancia para cazar monstruos por dinero, literalmente un cazarrecompensas, formó parte de la escuela del lobo, entrenado en alquimia, combate y magia. Su mundo está plagado por guerras, racismo, corrupción y magia salvaje, por lo que, alguien como él, deberá adaptarse a estas condiciones para sobrevivir. Geralt se mira a sí mismo como un mercenario, un paria, alguien que no tiene interés alguno en salvar el mundo, sino en una vida desinteresada y totalmente neutral, pero al mismo tiempo, indirectamente, consigue realizar un cambio significativo en el rumbo de su historia. Es una persona que no busca gloria ni reconocimiento, mientras reciba una recompensa es suficiente, aún así, puede llegar a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Además de intervenir en guerras, conflictos raciales y luchas mágicas o dramas políticos, con tal de poder mantener un equilibrio entre las fuerzas sin llegar a convertirse en herramienta de nadie. Es alguien que no cambia el mundo con discursos ni acabando con grandes bestias, sino por sus acciones que definen su destino. A pesar de ser un hombre visualmente frío y tenaz, desarrolla un vínculo muy cercano con Ciri, princesa de Citra, de quien se convierte en su maestro y mentor, sabiéndose que ella sería a futuro la llave del futuro del continente. Para fines prácticos, Geralt es precisamente un antihéroe clásico, alguien que ya ha vivido lo suficiente y ha visto demasiado en su mundo, esperando finalmente encontrar la paz y proteger a los inocentes, pero castigando a los malvados sin piedad. Es alguien que sabemos no es alguien bueno, pero termina siendo mejor que todos los demás que lo rodean. Es alguien que puede caminar entre los monstruos, pero no es uno de ellos. Muy profundo, ¿no lo creen? Doctor, あなたは私たちの大切な仲間なんです。 Número 5. El Doctor. Al comienzo de la historia de Arknix, se nos presenta como una figura encapuchada y misteriosa, quien sufre amnesia pero se encuentra en el mando central de Rhodes Island, una organización militar y farmacéutica que busca proteger al mundo de una temible enfermedad que los ha azotado por varios años. Sin embargo, pese a que al inicio de la historia podemos pensar que solo es un protagonista genérico más de un juego móvil, en realidad tiene un trasfondo bastante profundo en su mundo. Pues sabemos que fue parte de Babel, una organización que buscaba igualdad para los Arcas, una raza dracónica, junto a Terice quien era la líder de su facción.
El doctor era conocido como un estratega brillante sin igual, además de un amplio conocimiento en la neurología y su gran investigación sobre el originium y la predicción de catástrofes. No obstante, su vida como líder militar lo llevaron a tomar decisiones importantes, llegando a sacrificar vidas de sus hombres con tal de obtener sus resultados. Para el doctor, las vidas bajo su mando no eran solo vidas, sino recursos. A pesar de todo, llegamos a un punto complicado en la vida del doctor, donde se le acusa de traicionar a la organización, provocar la muerte de Therese y llevar a Babel a su caída. Es aquí cuando Therese, antes de morir, le borra sus memorias y recuerdos mediante sus poderes, comenzando su amnesia. Gravemente herido, duerme dentro de un sarcófago helado por 3 años, hasta que Amilla, su asistente más leal, llega a despertarlo para el bienestar de Rhodes Allen. Aunque ha perdido la memoria, sigue teniendo su talento como estratega nato. Ahora bien, aunque su actual propósito literalmente sea salvar el mundo, anteriormente no fue así. De hecho, se podría decir que fue uno de los responsables de que el mundo se viniera abajo. Participó en la creación del Originium, como ya mencionamos, tecnología clave de ultrapunta que trajo grandes avances para la ciencia, pero al mismo tiempo, provocó la terrible enfermedad de la oripatía, infectando a millones de vidas en el mundo. Aunque su propósito original era salvar al mundo de una amenaza superior, acabó por empeorar las cosas de cierta forma. Son pocos los personajes que conocieron al doctor en su vida pasada, mismos que tienden a desconfiar de su versión actual, pues aunque son la misma persona, sus acciones son completamente diferentes. Es por esto que el doctor es el antihéroe que no recuerda quién fue, pero actúa con todo lo necesario para salvar aquello de lo que, alguna vez, fue responsable. Además, si no hubiera sido por él, probablemente toda la historia de Arknights no existiría como la conocemos. ¿Cómo puede un juego de Tower Defense tener una historia tan profunda? Número 4. Rena Mamilla. Rena Mamilla, bajo su seudónimo conocido como el Joker, confronta un sistema corrupto, redefiniendo el concepto mismo de la justicia desde las sombras, provocando una revolución silenciosa y psicológica en el mundo. Nuestro amigo es acusado injustamente de agresivón por salvar a una mujer de ser acosada por un político poderoso, así que como castigo, es trasladado a vivir bajo libertad condicional en Tokio, donde descubre que posee la habilidad de entrar en el metaverso, y no nos referimos al metaverso de Zuckerberg, sino a un plano alterno donde puede confrontar los deseos distorsionados de individuos corruptos a través del robo de sus corazones. Busca entonces confrontar al crimen y la corrupción que ha estado pudriendo la sociedad, pues en un mundo donde la justicia está secuestrada por políticos corruptos, entonces la sociedad debe tomar justicia por su propia mano. Es así que con su seudónimo del Joker, lidera a los Phantom Thieves, un grupo clandestino de justicieros que actúan en secreto, por lo que son perseguidos como criminales. No lucha por venganza o por intereses propios, sino para corregir el abuso de poder en los adultos. Mientras de día es todo un estudiante modelo, de noche es un ladrón y hacker mental que desafía al sistema, buscando día a día cambiar el mundo, desmantelar el mal gobierno institucionalizado en Japón, y provocando una revolución social y espiritual. No solo se conforma con eso, ya que debe erradicar al mal desde la raíz, llegando incluso a enfrentar a una poderosa figura del gnosticismo, el demiurgo, también llamado Yaldabaoth, el falso dios del Antiguo Testamento, responsable de la prisión de las almas en los cuerpos, es decir, aquel por el que los seres vivos deben andar por la tierra bajo un cuerpo mortal, en lugar de conseguir su verdadera libertad en el paraíso. Aunque es técnicamente un dios creador, no es el dios supremo. Es alguien arrogante, ignorante, incapaz de crear algo perfecto. Afecto a la apatía y el autoritarismo, marchitando así los corazones de la humanidad. Sin importar el precio, busca cambiar al mundo, busca que las personas abran los ojos, busca hacerlos despertar, busca que no se rindan a sus deseos más impuros ni se conviertan en esclavos del sistema, automatizados como marionetas siguiendo los delirios de los poderosos.
Inclusive llega a renunciar a una realidad utópica donde todos serían felices solo para preservar el libre albedrío. ¿Qué creen ustedes que sería lo mejor? ¿Un mundo de felicidad? ¿O un mundo de libertad? Un mundo donde no hayan guerras y siempre exista la paz, bajo fuertes y estrictas leyes que vuelvan a mantener el alma bajo la prisión corpórea, tal como el demiurgo desea, o buscar un mundo libre, donde cada persona pueda vivir tranquila, donde las leyes se impongan bajo la moral y ética de lo políticamente correcto. Basta. Estás usando palabras y conceptos demasiado filosóficos. Me va a estallar la cabeza. No seas dramática. I am corruption made flesh! Velvet, the Lord of Calamity! Número 3. Velvet Crow. Una de nuestras protagonistas favoritas de los videojuegos, pues su historia es muy conmovedora y desgarradora, provocándonos empatizar con ella y con su deseo de venganza ante aquel que destruyó su vida. Una chica que buscará cambiar el mundo desde la propia oscuridad a la que fue sumergida en contra de su voluntad. Velvet solía ser una joven pueblerina común y corriente, quien vivía en un pueblo rural con su familia. Pero cierto día, terribles demonios aparecieron, acabando con la vida de sus padres y de su hermana mayor. Desde entonces, había estado viviendo con Laphicet, su hermano menor, y con Artorius, su cuñado, quien se habría estado culpando a sí mismo por su incapacidad de proteger a su amor. Llegó entonces el día de la calamidad, Artorius buscando un gran poder divino con el cual detener a los demonios y la oscuridad para siempre, decide sacrificar a Laphicet en un ritual para poder sellar a Innominat, una entidad divina. En este punto, Velvet no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, por lo que busca detener a Artorius quien, antes de esto, solía ser su maestro y su figura paterna desde que sus padres fallecieron. En medio del horror, Velvet fracasa irremediablemente, cayendo en una oscuridad por mucho tiempo, convirtiéndose en una bestia temible. Ahora posee un brazo demoníaco devorador, el cual utiliza para devorar, obviamente, a otros seres para sobrevivir. A causa de esto, el sabor de cualquier otra comida le resulta insípido. Por órdenes de Artorius, quien ahora está al mando de la abadía, es encarcelada y solo es alimentada con otros monstruos sin ningún otro propósito más que vivir y sufrir. Evidentemente, en todo este tiempo su mentalidad cambió radicalmente, pensando únicamente en su deseo profundo de vengarse de Artorius, esperar una respuesta del por qué acabó con la vida de Laphicet, el por qué arruinó por completo su vida, el por qué su desprecio repentino. Y después de escuchar su respuesta, aplastar su cabeza con su brazo demoníaco. Durante la historia, podemos ver que a Velvet realmente no le importa salvar del mundo de la oscuridad, no le importa si el mundo entero es destruido, únicamente desea acabar con la vida de Artorius. Además, por culpa de su brazo demoníaco, debe consumir otros seres para poder alimentarse, sin importarle si son monstruos o inocentes. Bueno, evidentemente no mataría a nadie sin razón. ¿Una loca desquiciada sedienta de venganza? No exactamente, su rabia eclipsa la moral tradicional, actúa profundamente con dolor desde lo más profundo de su corazón, ella no quiere redención, no quiere amor, no quiere paz, solo quiere destruir lo que la destruyó. Es más su desprecio hacia Artorius, cuando después de escapar de la cárcel, se da cuenta que todo el mundo lo venera tanto como el actual líder de la abadía, sin saber lo que realmente su supuesto héroe tuvo que hacer para conseguir su lugar. Bajo el punto de vista de la humanidad, Artorius es el Mesías enviado por Innominat, y bajo su espada los demonios y la oscuridad caerán. De hecho, es precisamente lo que Artorius busca, acabar con la oscuridad en el corazón de las personas, arrancándoles sus emociones. Velvet, en cambio, expone ante todos quién es realmente Artorius y el falso dios al cual rinden culto, eliminando por completo toda la parafernalia fabricada por Innominat y la abadía, desestabilizando el único poder verdadero en el mundo, pero al mismo tiempo, liberándolos a todos de una prisión espiritual, a cambio de condenarse a sí misma eternamente. En fin, otro personaje extremadamente profundo, quien a diferencia del Joker, ella no solo rompe con la política del mundo, sino con toda fe y religión posible, estableciendo un nuevo orden mundial que regiría durante más de 1000 años.
En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió. Consumido por las ascuas del Armagedón, su alma ardió en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte. Número 2. Doom Slayer. El hombre que se convirtió en la ira de los dioses, el azote eterno del infierno. Comenzó como un simple marín anónimo, asignado a una base de investigación de la UAC en Marte. Tras un experimento fallido con la teletransportación, el infierno invadió la base, desatando una fuerte matanza, siendo nuestro protagonista el único sobreviviente, además de tener la fortaleza para contraatacar al mismo infierno por su propia cuenta. No solo eso, también se encargó de acabar con todos los monstruos de la base para después continuar limpiando de demonios toda la tierra y posteriormente elegir ser encerrado en el infierno para continuar destruyendo el mal. ¿Cómo puede un simple hombre causar tanto daño a un reino entero? Doom Slayer no es solo un héroe protector, sino el propio castigo viviente para el infierno, lo cual es irónico, pues el infierno es un espacio para pecadores. Es un personaje que no habla, pero tampoco duda de sus acciones. Si debe eliminar cualquier amenaza que se presente, lo hará. Se enfrenta a todo tipo de enemigos, no solo demonios, por lo que es demasiado letal en sus acciones. Para Doomslayer no hay diálogo ni redención, solo violencia absoluta. Su cruzada busca destruir estructuras divinas, buscando obligar al propio universo a reconfigurarse. Dependiendo el juego, la historia cambiará un poco, pues en otras versiones, Doomslayer se enfrenta incluso al propio eje celestial, derrocando todo el sistema de divinidad y rompiendo el control entre el cielo y el infierno, llegando a enfrentar a dioses primordiales y al propio creador del mismo infierno. El orden cósmico debe volver a redefinirse, pues el dios primordial ha caído en manos de su propia creación. Aunque para muchos, Doomslayer tampoco puede considerarse un héroe, ya que simplemente es un verdugo, un castigador, lo cierto es que no combate contra aquellos inocentes o de corazón puro, sino que su visión es exterminar cualquier amenaza y eliminar el mal que destruyó su mundo. Él es el destructor, y cualquiera que se ponga en su camino, solo tendrá un único fin. Entonces, ¿es un antihéroe, o no? I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. Número 1. Kratos. El fantasma de Esparta, posiblemente uno de los personajes de los videojuegos más populares de la historia quien, para muchos, representa al antihéroe definitivo, un símbolo de la destrucción, de la culpa, y del renacimiento. Kratos fue un capitán espartano feroz, ofreció su alma a Ares, el dios de la guerra, a cambio de poder para salvar a su ejército, pero Ares lo traicionó, acabó con su propia esposa e hija, y lo terminó abandonando a su suerte. Desde entonces, Kratos busca vengarse de los dioses del Olimpo, acabando con todos ellos y con sus aires de grandeza, mostrarles que no son invencibles como creían, evitando que vuelvan a causar caos en el mundo humano. Kratos consigue derrotar a Ares, convirtiéndose en el nuevo dios de la guerra, se enfrenta a enemigos extremadamente poderosos como lo son Cronos y Gaia, además de provocar el colapso total del orden mitológico griego. Pero su historia no termina con la destrucción de los dioses griegos, pues en entregas más recientes, vemos a Kratos envejecido y más sabio, esta vez, en compañía de su hijo, Atreus, buscará prevenir el Ragnarok, es decir, el fin del mundo, por manos de los dioses nórdicos. Es así como a lo largo de toda la franquicia de God of War, Kratos demuestra un desarrollo de personaje bastante interesante, pero sin perder la esencia que lo define como el gran antihéroe que busca la salvación del mundo a costa de la destrucción de los seres divinos. Además, como padre y mentor de Atreus, le muestra que el poder debe usarse con un propósito, no por mero impulso. ¿Las acciones de Kratos invaden la teología? ¿Son realmente necesarios los dioses en nuestro mundo?
Por supuesto, en el mundo antiguo habían muchos dioses exigentes, pero hoy en día probablemente solo tuviera conflicto con la propia Iglesia, no con el concepto mismo de un Dios salvador. Aunque como hemos visto en algunos puestos anteriores, la humanidad no siempre puede depender de los designios de seres superiores, por el contrario, debe prevalecer por su propia voluntad. La humanidad necesita liberarse de sus cadenas, mismas que Kratos ha roto en numerosas ocasiones. A pesar de todo, su historia no es solo de destrucción, sino de crecimiento. La furia se volvió sabiduría, el castigo se volvió guía, y el asesino de dioses, padre. Número 0. Steve. ¿Impresionados por este puesto? Steve, el protagonista silencioso de Minecraft, una forma de llamarle al propio jugador, pues en realidad, somos nosotros quienes tomamos nuestras decisiones en el juego, con el total libre albedrío. Una voluntad sin restricción alguna. Steve es capaz de ser un creador, de ser un salvador, de ser un destructor silencioso. Puede ser un rey, puede ser un tirano. Es prácticamente el dios callado del mundo cúbico. Su misión, en esencia, es la de liberar al mundo del mal. En cada aldea que visita, puede defenderla de amenazas peligrosas que puedan ponerla en riesgo. Puede comerciar, puede trabajar, puede prepararse físicamente y con un buen equipo para enfrentar al enemigo final, la dragona del mundo final, Helen. Además, debe defender pueblos y aldeas de invasiones del Nether, el mundo de corte inframundo que busca sembrar el caos a los hombres. Pues bien, puede hacer todo eso, pero tampoco es que deba seguir una historia lineal, tampoco es que deba seguir órdenes específicas. Steve puede hacer las cosas a su propia forma, todo un ejemplo de que el fin justifica los medios. Por tal motivo, se convierte en un antihéroe nato, debido a su ambigüedad moral. No hay leyes que lo juzguen, no hay profecías ni narrativas que se opongan, no hay quien pueda detenerlo. Puede destruir aldeas enteras, esclavizar a los aldeanos, torturarlos, verlos morir a manos de los enemigos, terraformar mundos, revivir, construir, invadir, saquear, cazar desmedidamente, secar océanos, quemar bosques, alterar el clima sin consecuencias. Steve puede ser lo que el jugador quiere que sea. Un héroe del pueblo o un villano terrible. Sea cual sea la decisión, el objetivo final sigue siendo el mismo. Despertar de este sueño. ¿Te has visto en un espejo? ¿Qué es lo que ves? ¿A quién estás observando? Steve es justamente lo que el jugador siente en ese momento. Si el jugador lo desea, puede crear, puede destruir, puede moldear según sus propios términos. Su moralidad dependerá totalmente del humor o la ambición del jugador. ¿Y quién estará ahí para juzgarlo al final del ciclo? Nadie, porque en Minecraft no hay karma, solo bloques. Ni yo puedo creer que usaras a Steve en este top. Llegamos al final del viaje, esperamos hayan disfrutado el paseo. ¿Seremos nosotros unos antihéroes? De vos solo creo que seas una villana mal contada. ¿Quieres pelear? Capitán, los Ayalien nos vienen siguiendo desde hace medio vídeo. Tendremos que desplegar nuestras armas. ¿Preparados para maniobras evasivas? Siempre listos. Bueno, queridos tripulantes, nos volveremos a ver en otro viaje. Hasta pronto. Quizá debamos dejar la pelea para otra ocasión. Eso jamás. Hoy me las cobraré todas,
condenada zorra.